Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta plataforma digital. Quiero agradecer a la Universidad CEPRO, al Centro de Estudios Profesionales del Grijalva, por esta invitación a participar en esta tarde con el foro, hablando sobre un tema importante, sobre cuidados paliativos y el proceso de duelo. Un tema interesante que nos lleva a pensar. Indudablemente sabemos que en la vida todos nos tenemos que enfrentar al proceso de la muerte. Es ahí donde aparecemos como seres humanos y tenemos que atravesar difíciles momentos y necesitamos ese apoyo de los profesionales de la salud. Es cuanto les quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy, y espero que en la plataforma tengamos invitados y que se conecten con nosotros para escuchar a los expertos en este tema. Les quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Les voy a presentar para que los conozcamos y platiquemos con los expertos acerca del tema. Me permito presentar a nuestro primer panelista, el maestro Jorge Luis Nieto Farías. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el diplomado en Sujeto del Lenguaje, Cultura y Lazo Social, con un diplomado en Aportaciones en el Psicoanálisis con niños. Bienvenido, maestro Jorge Luis Nieto Farías, a este foro. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. De igual forma, me permito presentar a nuestra segunda panelista, la alumna Sandy Cristel Torres Broca, alumna del octavo semestre de la licenciatura en Enfermería General del Centro de Estudios Profesionales del Grijalva, el cual ha participado en diferentes ponencias estudiantiles durante su formación. Muy buenas tardes, Sandy. Muy buenas tardes a todos, es un gusto. A continuación, me permito presentar a nuestro siguiente panelista, el maestro Alexander Villegas López, egresado del Centro de Estudio Universitario Mesoamericano con la carrera de licenciado en Enfermería con la maestría en Sistemas de Salud. De igual forma, como participante de ICATECH y actualmente trabaja en un centro de COVID y también forma parte de la Academia de Enfermería del Centro de Estudios Profesionales del Grijalva, del campus Tuxtla Gutiérrez. Les doy la bienvenida, maestro Alexander Villegas. Buenas tardes, es un placer compartir una vez más con todos ustedes. Y de igual, me es grato presentar al doctor Mar Elizondo Smith, licenciado en Psicología y maestro en Ciencias de la Educación en la Universidad de Montemorelos. Sus estudios doctorales han impactado en la parte de la investigación por la educación. En este momento forma parte del área de investigación del Centro de Estudios Profesionales del Grijalva. Es grato presentarlo y tenerlo con nosotros en este foro participando y conociendo sobre su experiencia en el tema. Sean todos bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí en esta tarde, donde vamos a tocar el tema del proceso de duelo, pero desde el contexto del cuidado paliativo. El tema central es cuidados paliativos y el proceso de duelo. Me es grato presentarlo a cada uno de ustedes mientras se conecta en la plataforma del Centro de Estudios Profesionales del Grijalva. Invitamos a aquellas personas que nos estén viendo, que nos escuchen a través de esta plataforma digital, que puedan comprender, aprender y escuchar acerca de este tema de cuidados paliativos y el proceso de duelo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como sociedad. Grato
decirles que nos estamos enfrentando a algo que desconocemos y que está afectando a nuestra sociedad, está afectando a la familia principalmente. Así que es momento de platicar y escuchar a los expertos en el tema. A continuación, quiero decirles que vamos a tocar 4 temas importantes, 4 puntos que nos van a dar la pauta de conocer acerca de cuidados paliativos y el proceso de duelo. A continuación tenemos el primer punto que se llama factores de riesgo del cuidador primario en el paciente. ¿Qué nos puede decir el maestro Jorge Luis Nieto Farías acerca de los factores de riesgo del cuidador primario del paciente? Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, para hablar del cuidador primario debemos en primer lugar definir a qué nos referimos con un cuidador primario. El término, pues generalmente se usa para definir aquellos que han decidido hacerse cargo de un enfermo en el sentido más amplio del término. Me refiero desde bañarlo, acompañarlo en las consultas, darle la medicación, y en casos pues un poquito más, más complejos, incluso ciertos procedimientos médicos que implican un proceso de capacitación. Generalmente es alguien que voluntariamente lo hace, pero también nos vamos a encontrar con que hay ocasiones en las que esto no ocurre así, sino que es alguien que estaba disponible en el momento, ni siquiera es la persona que hubiera deseado o incluso alguien que estuviera capacitado, preparado pues para esta labor. Generalmente tiene algún tipo de vínculo, ya sea de amistad o de familia, un lazo sanguíneo. Y en nuestro país, como en otras cuestiones, aquellas que se dedican a cuidar desde los niños a los enfermos son las mujeres. Me refiero a que estamos hablando de que el 70% de los cuidadores primarios en nuestro país son mujeres. Son personas, son madres, algunas de ellas ya están trabajando, y eso genera en ocasiones que haya incluso hasta una triple jornada por la cuestión del hogar, la cuestión del trabajo y la cuestión del cuidado del enfermo. Los factores de riesgo, principalmente el de mayor peso, creo que es el cuidar a un enfermo en estado de soledad. O sea, ser una persona que no está recibiendo apoyo de alguien más, que está haciéndolo solo, que está haciendo cargo de un enfermo, y en ese sentido, si para una familia, para una estructura organizada, el proceso de enfermedad de uno de los miembros es una cuestión compleja, llevarlo solo es aún más difícil y puede pues intrincar una serie de conflictos que pues son demasiado para una sola persona. Otro factor de riesgo va a ser en el caso de aquellos que lo están cuidando al enfermo del contexto de la familia, la disfunción de una familia previamente al suceso. La disfunción de una familia pues puede llevar a que en el momento de una crisis no exista una respuesta organizada de los miembros y existan situaciones en las que pues aparecen culpas, aparecen personas que han decidido tomar una medida de afrontamiento más extrema de corte emocional, de me separo del resto de los miembros de la familia para no afrontarme a esta situación. Y bueno, la gran mayoría de los cuidadores tienen que dejar de lado su proyecto vital durante un periodo de tiempo indefinido, y con esto, con todo lo que implica de pérdida a nivel económico, a nivel del proyecto, de persona, y por otra parte esto puede generar situaciones como ambivalencia afectiva, que pues son emociones encontradas, situaciones de conflicto, y también nos vamos a encontrar con que algunos de ellos van a generar esta preocupación, porque recordemos que no solamente es la parte de que la persona está en enfermedad, sino que también se tiene que dar medicación, se tiene que llevar atención. Incluso hay ocasiones en las que el diagnóstico pues no se lleva a cabo de inmediato, pueden pasar hasta 2 o más años incluso sin diagnóstico propiamente dicho. Por lo cual, la persona pues se va a preocupar, va a generar esta preocupación, esto puede generar estrés, y el estrés va a generar una carga sobre la persona. Qué importante conocer cómo todos estos factores participan en ese desgaste, como usted lo decía, de ese cuidador primario que está directamente a cargo del paciente, y cómo modifica, ¿verdad?, a la familia. Qué importante conocer eso, maestro Farías, en esta tarde.
A continuación, tenemos la siguiente intervención acerca de el cuidador en el proceso del cuidado del paciente, y vamos a escuchar a nuestra siguiente panelista, nuestra alumna del 8º semestre que ha tenido a bien estar con nosotros, Sandy Cristel. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy muy complacida de compartir con todos ustedes este tema que es de vital importancia. Hablaremos un poco sobre los cuidados paliativos. A veces escuchar acerca de los cuidados paliativos es un tema muy difícil. Algunos incluso no quieren hablar del tema debido a que cuando escuchamos esta palabra nos imaginamos a una persona enferma. Entonces, hablar de cuidados paliativos es tratar acerca de una ciencia que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento en un paciente con una enfermedad terminal, con un paciente que tiene una enfermedad grave y que está comprometiendo su vida. Entonces, al hablar de estos cuidados, hablamos específicamente de una serie de actividades que están encaminadas especialmente hacia un paciente que está en el transcurso de su vida está llevando una enfermedad grave y que tiene un enfoque no solamente en el ámbito físico del paciente, sino que también psicológico y espiritual. Los cuidados paliativos se llevan a cabo mediante un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente los enfermeros están llevando a cabo estos cuidados, también los médicos, trabajo social, psicología, asistencia médica, tanatología. Es un sinfín de profesionales que se inmersan dentro de esta ciencia. Sin embargo, los cuidados paliativos tienen tres objetivos muy específicos, en el cual dentro de ellos mejorar la calidad de vida del paciente es uno de ellos. Estamos hablando de niños, adultos mayores. ¿Y cuáles son estas enfermedades que se tratan mediante los cuidados paliativos? Estamos hablando del cáncer, enfermedades crónicas, estamos hablando también de leucemia. En fin, son muchas enfermedades que el día de hoy, estas enfermedades son terminales, entonces necesitan cuidados específicos. Y asimismo, los cuidados paliativos inmersamos mucho a lo que es la familia. ¿Por qué la familia? Porque la familia es un pilar, la familia brinda confianza, brinda apoyo y sobre todo seguridad. Y está a cargo de un cuidador primario. Un cuidador primario puede ser un familiar, un amigo, un personal sanitario o incluso una persona que esté nada más a cargo del paciente. Los cuidados paliativos tienen una dimensión grande, global, que abarca principalmente lo que es la comprensión, acercamiento humano, implicación familiar y todo tipo de asistencia que tenga que ver con lo que es el cuidado del paciente. Podemos decir que muchas disciplinas intervienen en el proceso de cuidados paliativos, en el proceso de la atención de forma integral a la familia y en este caso al paciente. Gracias, Sandy. A continuación vamos a escuchar a toda nuestra audiencia que se viene conectando. Gracias por estar aquí. Escuchamos al maestro Alexander Villegas López con el tema el afrontamiento del duelo en los lineamientos contextuales, hablando del COVID-19. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro Roger. Buenas tardes a todos. Una vez más, es un gusto compartir con ustedes. Bien, afrontamiento del duelo en lineamientos contextuales del COVID. Si bien la mayoría de los que estamos acá conocemos etapas del duelo establecidas primeramente por Elizabeth Kubler-Ross, que es nuestra pionera en esta situación, en el afrontamiento de pérdidas. Cuando hablamos de duelos, hablamos de pérdidas. Algo que a mí me llama mucho la atención es que en lineamientos del COVID
de cierta forma se nos ha robado, por así decirlo, la oportunidad de llevar una etapa de duelo correcta o sana. Se nos ha arrebatado completamente de las manos la posibilidad de yo, familiar, despedirme de alguien que se ha ido. Porque les hablo desde la trinchera del COVID. Es prácticamente imposible que si un familiar fallece, vaya alguien más a reconocer o a dar unas palabras de agradecimiento o despedirse, como normalmente suele hacerse en los hospitales, que permitimos que familiares vayan pasando a la unidad a despedirse de su familiar. Esto prácticamente no existe dentro de un búnker de COVID. No existe. Generalmente se despiden a través de un cristal, a través de una fotografía. Es desgarrador, honestamente, ver este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que nosotros, en muchas ocasiones, ser esta línea que conecte las emociones de un familiar que está sufriendo la pérdida de alguien. Tenemos que conectarla completamente con, por así decirlo, una persona que acaba de irse. Entonces, somos nosotros como profesionales que nos quedamos con las últimas palabras, con los últimos momentos de una persona que estaba a nuestro cuidado, y también nosotros mismos nos quedamos con el dolor de un familiar a quien se le ha informado que acaba de perder a un familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El duelo en el proceso de COVID toma un rumbo completamente diferente que debe ser abordado desde una perspectiva un tanto especial, maestro Roger. ¿Cómo la COVID-19 vino a desarticular a la familia? ¿Cómo vino a enfrentarse en el sector, en este caso de salud? ¿Cómo vino a afectar esa participación que tenía el personal de salud en la patología o en sus actividades que hace comúnmente? Pero sabemos que en estos tiempos difíciles hay la especialidad de psicología, en el cual es una fuente de apoyo para las familias. Es difícil enfrentarnos a la pérdida de un ser querido y, como usted lo mencionaba, maestro Alexander, del cual no te puedes despedir, del cual no te puedes ver por última vez, sentir esa despedida del ser amado, del ser querido, es difícil, es complicado en tiempos difíciles. Gracias, maestro Alexander. A continuación, vamos a tener a nuestro siguiente panelista, el doctor Mark Elizondo Smith, que nos va a plantear el manejo del duelo como factor de resiliencia. Maestro, bienvenido a esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Pues en relación al proceso del manejo del duelo, desde la Organización Mundial de la Salud, estas técnicas, este entrenamiento se maneja dentro de lo que viene siendo la clínica del dolor. Ese espacio que se reserva al profesional de la salud mental para poder mediar, para poder acompañar tanto al paciente como al familiar del paciente en dos direcciones. Al paciente para prepararlo para poder aceptar la muerte cuando ya está en la etapa terminal, y al familiar del paciente para presentarle nuevos escenarios, nuevas expectativas de lo que viene sin duda alguna a partir de la muerte. Este acompañamiento se hace para poder entonces tener una valoración del estado emocional una vez a partir de la muerte del familiar, lo que está quedando con los allegados, todo este desajuste, desequilibrio en términos de poder medir el nivel de ansiedad, el estrés, la fobia, la nostalgia, la angustia, la frustración que pudiera estar sintiendo a raíz de esta experiencia que él entonces está viviendo. Y a partir de ahí entonces el profesional de la salud mental
determina el grado de aplanamiento emocional o de desestructuración que hay en la personalidad del familiar. Y entonces, apegándonos al modelo que propone la Organización Mundial de la Salud en base al uso de la información, se procede, por más delicada que sea la información que vincula al enfermo con el médico y con el familiar, debe haber transparencia en esos términos. Hay enfoques que nos dicen que el nivel de angustia, de ansiedad disminuye cuando de ambas partes, paciente y familiar, conocen exactamente cuál es el estado real que está viviendo el enfermo. Una vez que ya muere entonces el paciente, en términos clínicos se considera que hay un periodo promedio, independientemente de la cultura a la que pertenezcamos, hay un periodo promedio para poder ajustarnos a las nuevas realidades que nos corresponde vivir, ya en la ausencia del ser querido. Y ese periodo corresponde de 6 a 10 meses en promedio. Es un periodo en el que la persona puede ir contemplando nuevas expectativas. No quiere decir que se va a olvidar del familiar que ha muerto, pero sí poder digerir y saber colocar en el lugar que corresponda el significado de la vida de ese familiar en particular. En este proceso de manejo del duelo, se le ayuda sencillamente al familiar a manejar las 5 etapas que le va a corresponder vivir, desde la negación, el confrontamiento, la negociación con la nueva situación en la que se encuentra, el proceso de restauración y el proceso de ajuste a las nuevas realidades. Y es que es importante considerar con él, con el familiar que está viviendo este trauma, el proceso de ajuste, porque para lo único para lo que como seres humanos estamos preparados de manera natural es para ajustarnos a las nuevas realidades. Sin duda alguna, cada uno de nosotros podemos ver hacia atrás y podemos decir, me ajusté a la nueva realidad de cambiarme de ciudad, me ajusté a la nueva realidad del nuevo lugar de trabajo que tengo, me ajusté a la nueva realidad del proceso del casamiento, de soltero a casado o de casado a divorciado. Y entonces, de la misma manera, la estabilidad emocional se mide en este proceso de poder evidenciar esta competencia que como seres humanos tenemos de ajustarnos a las nuevas realidades. Y la clínica del dolor nos ayuda en este acompañamiento para poderle brindar estrategias, acciones que le puedan favorecer en esta línea al familiar del paciente que ha muerto. Indudablemente sabemos que nos enfrentamos ante la pérdida de un ser querido y nos enfrentamos a múltiples preguntas sin respuesta, como lo acaba de mencionar el doctor Omar Elizondo. No encontramos a veces las respuestas a cada uno de esos procesos que tenemos que pasar, como usted lo acaba de mencionar. Agradezco su punto a cada uno de nuestros panelistas en esta tarde. Es momento de entrar en nuestros ejes centrales de la temática de esta tarde, donde seguiremos aquí con nuestros expertos mientras se siguen conectando a nuestra plataforma digital. Es momento de escuchar a nuestro primer ponente, el doctor José Luis Nieto Farías. Yo le pregunto al licenciado, ¿cuáles son las consecuencias de la sobrecarga? Bueno, en relación con la sobrecarga hay que tener en cuenta que pues ahora nuestras familias se están reduciendo, se están haciendo más pequeñas y pues en ocasiones al cuidador pues le toca estar solo y pues en ese sentido no solamente es la situación específica de la sobrecarga que
en sí misma, sino es también el tipo de patología que hay. Por su naturaleza hay ciertas situaciones que son más estresantes que otras, como por ejemplo tener un familiar con demencia, un familiar que es un paciente psiquiátrico, que en ocasiones puede pues llevar a situaciones como la agresión, igual en enfermedades crónicas en las que la agresión se convierte en un síntoma. Y pues es muy complicado para una persona que está cuidando a otro encontrarse con la situación en la que tienes que cuidar de alguien que no te está reconociendo y además te está agrediendo, que es una posibilidad real que puede encontrarse ahí. También hay otra situación que es cuando se sobrecarga en exceso de actividades que tiene que realizar en el día. Me refiero a que, por ejemplo, tiene que pasar entre 12 y 24 horas al lado del paciente, que tiene poco espacio disponible para realizar sus actividades, incluso las que tienen que ver con las cuestiones más básicas, como la higiene, como el esparcimiento y el resto de responsabilidades que el sujeto tiene. Esta sobrecarga, este exceso de carga, pues va a manifestarse principalmente como estrés, que tiene esos componentes que vamos a encontrar a nivel de comportamiento, conductas asociadas al estrés. Lo vamos a ver a nivel neurovegetativo con ese estado de alerta extremo que tienen estas personas que están estresadas crónicamente. Y lo vamos a ver a nivel hormonal, que esto va a conducir, todos estos tres factores van a conducir a la posibilidad de que el sujeto enferme también, al mismo tiempo que está cuidando de alguien que está enfermo. Y esto puede llevar a ya situaciones pues asociadas con la depresión y la ansiedad, que cuando vemos los datos de, por ejemplo, en nuestro país, vemos que la mitad de los cuidadores tienen los síntomas típicos de la depresión o de la ansiedad, o ambos. Eso puede ser muy problemático porque los trastornos mentales pueden llevar a que incluso las tareas más simples se conviertan en una carga para la persona, y eso genera ese círculo que podríamos considerar como vicioso, en el que tienes que cumplir más y estás sobreesforzándote y al mismo tiempo no tienes ni la energía ni la fuerza para realizarlo. Por eso es importante, ante la sobrecarga del cuidador, pues establecer alternativas, principalmente porque esta labor de cuidado de un enfermo es una labor colectiva, es una labor del conjunto familiar como una estructura. Una persona cuidando a alguien solo, pues va a encontrarse con estas limitantes, y esta limitación de la carga, que es natural, porque los seres humanos tenemos un límite de actividades máximas que podemos hacer durante el día antes de tener que desmoronarnos, pues puede llevar a esta situación. Entonces, la delegación a otros familiares, a amigos, incluso a niños que pues de una u otra forma se tienen que acercar a este fenómeno, porque ellos son los que nos van a tener que cuidar a nosotros eventualmente, porque en ese sentido, a todos nos ha tocado y a todos nos va a tocar en algún punto cuidar y ser cuidado. Es muy importante señalar que sobre la cuestión de la sobrecarga, existe también la importancia de que la persona que siente que está en sobrecarga tenga su tiempo extra, pero ese tiempo extra que genera debe estar libre de culpas, libre de excesos, libre de la sensación subjetiva de tengo que estar al lado del paciente, porque como para poder finalizar en este aspecto, es muy importante señalar que el cuidador primario no es el cuidador exclusivo. Es el cuidador que se hace cargo, pero no es el único que tiene que estar ahí presente. Maestro, podemos decir que al final del día, si estos factores se alteran, vamos a encontrar que no solamente hay una patología, no solamente hay un enfermo, van a haber dos enfermos. Cómo es importante saber que esa sobrecarga sobre el cuidador primario puede alterar su estado físico, su estado emocional y traer repercusiones. Qué importante es conocerlo. Le agradezco, maestro Farías. Sandy Cristel, en esta tarde quisiera preguntar de manera directa si los cuidados paliativos reemplazan el tratamiento primario de la enfermedad. Buenas tardes, Sandy. Buenas tardes, Vic. Pues como mencionábamos anteriormente, los cuidados paliativos son una serie de cuidados especializados en enfermedades terminales.
Sin embargo, estos deben proporcionarse desde el diagnóstico de la enfermedad, durante la enfermedad y continuar hasta el final de la vida. No sustituyen el tratamiento, sino que se añaden. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos cuidados no van a reemplazar el tratamiento primario que ya se ha indicado anteriormente con respecto a la enfermedad primaria, sino que contribuyen al tratamiento primario que se recibe. No olvidemos que su meta principal es evitarle y aliviar el sufrimiento y mejorarle la calidad de vida. Mejorar los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Fatiga, cefalea, vómito, el dolor sobre todo, porque el dolor es el principal síntoma que abarca en casi todas las enfermedades, y el objetivo de los cuidados paliativos es tratar eso, los síntomas, mejorar la calidad de vida. Recibir los cuidados paliativos no implica necesariamente que uno se esté muriendo, sino que abarca desde el diagnóstico hasta el final de la vida del paciente. Esto ayuda a que el paciente vaya mejorando la calidad de vida. No es curable, porque sabemos que la enfermedad ya es terminal, es incurable, que es un requisito para recibir los cuidados paliativos. Sin embargo, ofrecer un sistema de apoyo es ayudar demasiado a los pacientes para que puedan vivir activamente como sea posible, pero no curar la enfermedad. Sin duda alguna, podemos decir que no existe la cultura dentro de algunas sociedades de incluir los cuidados paliativos que permitan fortalecer ese proceso por el cual está pasando el usuario, su familia. No existe la cultura, entonces es ahí donde intervienen los profesionales de la salud a invertir en brindar cuidado paliativo. Gracias, Sandy. Quiero preguntarle al maestro Alexander Villegas, ¿cómo conducir el manejo de las emociones en el profesional de la salud frente al paciente que se encuentra en fase terminal, maestro? Buenas tardes. Encuentro interesante la pregunta. Algo que es básico, que debemos conocer para manejar nuestras emociones, es que nosotros no lo sabemos todo. Sí estamos preparados académicamente para manejar patologías, para trabajar con seres humanos, pero no lo sabemos todo, tenemos un límite. Entonces, cuando comprendamos que tenemos un límite, vamos entonces a tener una base para trabajar. ¿Por qué lo menciono? Porque en muchas ocasiones cuando tenemos a un paciente, a una persona, aunque sabemos que está cursando una enfermedad terminal y esta fallece, muchas veces nos preguntamos si hice todo lo que debía hacer, si hice lo correcto, si pude haber hecho más. Ojo, algo que se ha aprendido es que no tenemos el poder sobre la vida. La muerte es un proceso fisiológico natural. Somos extensiones de la vida misma que apoyamos a la calidad de vida de una persona, o en su defecto apoyamos a una muerte digna. Entonces, una cosa importante también es que como profesionales de la salud, ya sean médicos, enfermeros, tanatólogos, la profesión que tengas es también tú mismo darte cuenta de las necesidades que tú como profesional tienes y poder buscar la ayuda oportuna que es importante. El hecho de ser un profesional de la salud no significa que no necesitemos ayuda. Entonces, la clave es autopercepción y buscar la ayuda correspondiente, y me refiero a una terapia psicológica correcta y oportuna. Maestro Alexander, agradezco su participación. Entonces, podemos definir que el profesional de salud, antes de ejercer su profesión, estamos hablando de que es un ser humano que siente, que expresa y que está de una forma u otra vulnerable, ¿verdad? Agradezco su participación. También quisiera pedir a nuestra población estudiantil, a nuestra comunidad que nos está viendo a través de esta plataforma digital, si tiene alguna pregunta para los expertos que nos están acompañando, es ahora que la pueden hacer por este medio. A continuación,
vamos a escuchar al doctor Mare Elizondo Smith, que le quiero preguntar, y a partir de la ausencia, ¿qué sigue? ¿Qué continúa a partir de la ausencia del ser amado? Regularmente consideramos la muerte de un ser querido con quien nosotros nos vinculamos como una experiencia traumática, y eso nos desestabiliza el rumbo que nosotros pudiéramos estar tratando de mantener para nuestra propia vida. Y es que esa situación es una experiencia confrontativa, nos refleja a nosotros mismos de poder cuestionarnos, ¿soy capaz de poder sobreponerme a esta experiencia o no? Sin duda alguna, la ventaja que tenemos, y suena frío ponerlo de esta manera, aún ante la experiencia de calamidad, de adversidad, la situación de crisis, de conflicto que pudimos haber experimentado, nos va a brindar pautas, nuevas expectativas de nosotros mismos, crear nuestros propios nuevos escenarios. Y aquí es donde vamos a tener entonces la oportunidad de poder mostrarnos a nosotros mismos en primer lugar y al entorno en el que nos desarrollamos, la salud mental de la que somos capaces de mantener y de nutrir. En la medida que yo me ajuste a la nueva realidad, saber vivir ahora ante la ausencia del ser querido, estoy manifestando el grado de salud mental que yo tengo. No me sé adaptar a la ausencia, a vivir ahora sin la presencia de este ser al que amé, entonces estoy hablando de una inadaptación. ¿Y quién es un inadaptado? El enfermo mental. Así es que en esta dirección es la oportunidad que nosotros mismos nos podemos afianzar de que soy capaz de detectar lineamientos, acciones en particular que me puedan ayudar a fortalecer mi salud mental. Gracias, maestro Elizondo. Es donde podemos comprender que cada persona tiene que adaptarse a cada proceso, ¿verdad? Agradezco su participación y es momento en el que invito a las personas que se están conectando en nuestra plataforma digital, si tienen alguna pregunta, es cuanto la podemos hacer a nuestros expertos, platicando con los expertos en esta tarde. Muy bien. Quisiera que cada uno de ustedes, a manera de ir cerrando, platicando con los expertos, termináramos con una frase en el cual definamos este proceso de duelo, cómo podemos aplicar el cuidado o los cuidados paliativos en este proceso de duelo en el cual como sociedad nos estamos enfrentando. Maestro Farías. Bueno, yo creo que para finalizar esta participación es importante señalar que pues realmente es muy complicado hacer esta labor solo. Es importante planificar y involucrar a la mayor cantidad de miembros de la familia posible. Si uno no puede, si uno no se vigila a sí mismo, si uno está en el labor, ya sea de cuidador primario o de cuidador profesional, si no se vigila a sí mismo, pues va a encontrar un momento muchísimo más complejo a la hora de cuidar de alguien más. Entonces es importante vigilar al vigilante. Y en ese sentido, esa labor de vigilar al vigilante es darse cuenta uno mismo en qué momento estamos sobrepasando nuestras capacidades adaptativas en el momento oportuno para pedir ayuda, porque esto puede llevarnos a una situación pues límite en el que el sujeto puede quedar quemado. El famoso trastorno del cuidador. Gracias, maestro Farías. Sandy Cristel, manera de ir cerrando, ¿cómo terminaría usted con una frase sobre el proceso de cómo aplicar cuidados paliativos en el proceso de duelo?
Bueno, dando que los cuidados paliativos ofrecen un tratamiento especializado para aliviar lo más posible que es el dolor, los síntomas, así como también abrir un diálogo para ver todas las opciones terapéuticas que tengamos, una coordinación y sobre todo apoyo emocional. Me gustaría terminar con esta frase que dice: el final de la vida es un momento sagrado y requiere más que buena medicina, requiere mucha humanidad. Entonces, con esto termino y hago hincapié en que los cuidados paliativos van más allá de todos los cuidados físicos. Hay que enfocarse también en lo que piensa el paciente, en lo que siente el paciente. Hay que aplicar mucha humanidad como personal sanitario. Agradezco su punto, Sandy Cristel. Doctor Mar Elizondo, en este momento. Doctor Mar Elizondo, ¿me permite? Tenemos una pregunta ahí en el aire. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está agonizando? Nos dicen por aquí en la plataforma digital. ¿Sería para mí o para el maestro Alexander, como gusten? Para el maestro Alexander. Me toma un poco por sorpresa la pregunta. Sin embargo, ¿Cómo podemos ayudar a una persona en fase terminal? ok, bueno, de entrada hay que ver el contexto de dónde está la persona, si está en un área hospitalaria o si está en casa. En muchas ocasiones, médicamente no podemos hacer nada. Otra vez, los profesionales de la salud tenemos un límite. Nuestro conocimiento tiene un límite, no es infinito. Entonces, cuando tenemos a una persona que está en la fase final de la vida, lo único que necesita escuchar es gracias por todo lo que dejó, por todo lo que enseñó, y necesitamos hacerle saber que aún en el dolor de su partida vamos a estar bien. Desprendernos del egoísmo del que esté ahí, aunque sufra, con tal de que yo no sufra. Es permitirle irse tranquilo y permitirnos estar tranquilos porque se hizo todo cuanto se pudo. Y una vez también que... Aclarado, maestro, perdón. Sí, una vez que también ya valoramos el nivel de conciencia que tiene la persona en esa fase de agonía, es sencillamente poder darle la oportunidad que él exprese en qué términos se está despidiendo de su propia vida, para poder entonces detectar nosotros si hay todavía algún indicador de angustia, de conflicto, de estrés, de una problemática consigo mismo, poder entonces en esos últimos momentos brindarle la tranquilidad, la paz, que él mismo esté en armonía, sobre todo consigo mismo, y ayudarle entonces a poder consigo mismo aceptar la condición en la que se encuentra. Gracias a nuestros panelistas. Esperemos haya aclarado la duda de nuestro participante de la plataforma digital. Tenemos otra pregunta que nos dice, no sé, Sandy Cristel, si después de haber cuidado a mi paciente, yo tengo que tomar otras alternativas, tengo que tomar otras alternativas de cuidados paliativos y dejar a un lado la indicación médica. Respecto a eso, como mencionaba anteriormente, los cuidados paliativos no son en modo curativo. Si ya se le indicó al paciente un tratamiento para la enfermedad, no tengo por qué suspenderlo, porque recuerden que los cuidados paliativos se añaden. Entonces, los cuidados paliativos van a ayudar a mejorar la calidad de vida, no a mejorar lo que es la enfermedad. Mejoraremos los síntomas, acompañaremos en todo el proceso de la enfermedad, pero no hay que quitarle lo que es el tratamiento primario de lo que es para la enfermedad, porque recordemos que el tratamiento es para la enfermedad y los cuidados paliativos es para acompañar y brindarle una mejor calidad de vida.
Gracias, Sandy. Maestro Omar Elizondo, a manera de ir cerrando, me gustaría que nos dijera una frase. De manera muy concreta, para lo único para lo que como seres humanos estamos preparados de manera natural es para ajustarnos a nuevas realidades. Eso no lo podemos ignorar. Depende de cada uno de nosotros lo consciente que podamos estar de, por más traumático que haya sido lo que viví, estoy en este lugar para marcarme nuevos escenarios. Para lo único, para lo que estoy preparado de manera natural, por ser un ser humano, es para saberme ajustar a nuevas realidades. Gracias, doctor Omar Elizondo. Tenemos un espacio para preguntas, nos están llegando más preguntas en la plataforma y ¿quién de los expertos me ayuda con esta? La voy a leer, me dice, vamos a omitir el nombre de la persona, nos dice, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está agonizando, parecida a la de hace un momento? ¿Quién nos ayuda a contestarle a esta persona que... Doctor, Okay. Perdón, voy a tomar la palabra en lo que el doctor claro, Mar, claro. en lo que nos complementa el doctor Mar. Vamos a retomar un poco lo que ya dijimos. Tenemos que ver el contexto de la situación, qué es lo que está pasando, en qué situación la persona está partiendo. Si vemos que hay tranquilidad, demos gracias y acompañemos hasta el final. Y lo que decía el doctor Mar, si hay una situación por ahí que se pueda solucionar o que haya que solucionar, todavía tenemos tiempo de perdonar, de dar gracias, de dar amor y de buscar bueno. Desde la perspectiva de la salud mental, como psicólogos nos apegamos mucho al modelo salutogénico que nos concentra nuestra atención a que como persona no solo soy cuerpo, el cuerpo me duele, pero también soy pensamiento, también soy emociones y sentimientos, también soy alguien que está vinculado socialmente con la familia, con personas claves, y también soy creencia, también soy idea, también soy pensamiento. Entonces, en esa etapa, no solamente, si nos concentramos a la parte física del dolor que está teniendo, pero qué importante es no descuidar las otras dimensiones desde esta perspectiva salutogénica de poder, una vez que ya sé que me está escuchando, sé que está tranquilo, que se le disminuyó el dolor por el medicamento ya que se le puso, poder entonces explorar cómo está su creencia, ¿sí? Cuán estable está sencillamente la relación que él mantuvo y de la que se está desprendiendo, pero que de antemano sabe que hubo un entendimiento con las personas más significativas para él, su esposa, los hijos, los padres, los hermanos, en esa dirección. Agradezco su participación. Tenemos otra pregunta que nos hacen llegar. ¿Qué se recomienda hacer con la persona cuando el duelo dura más de 6 y 10 meses? Nos comenta Antonia Domínguez Martínez. Si ya nos dura más de 9, 10 meses, ese rictus de aflicción, esa conducta manifestada de no poder llevar en promedio una vida integral, me está afectando en mi concentración laboral, me está afectando en mi relación social con los que quedaron conmigo. Entonces, ahí hay una antenita que me está diciendo, hey, espérate, es necesario canalizarlo ya desde una perspectiva profesional, porque hay un vacío, hay un quebrantamiento, ya la situación no es nada más de una bandita para aplicar los primeros auxilios psicológicos, ya no es nada más poner un curita. Ese tipo de síntoma, de conducta, de criterio, me está diciendo, hay un vacío.
que no ha sabido la persona poder ir llenando, realimentar, redireccionar en su vida. Y si 10 meses no fueron suficientes para que de manera natural él se pudiera ir confrontando a la nueva realidad, entonces es el principal indicador que me está diciendo necesita la ayuda, la intervención de un profesional para este proceso de restauración en su vida. Gracias, maestro. Una última pregunta para ir cerrando. Juan David González nos quiere preguntar, ¿cuánto tiempo se puede quedar estancada una persona en alguna parte del duelo? Maestro Farías. Pues bueno, el proceso de duelo pues, hay que señalar en relación con esto que existen duelos normales y duelos complicados. Un duelo complicado en cierta medida es un duelo que transita hacia una melancolía, hacia una depresión propiamente dicha. Generalmente eso ya es un indicador de alguna noción de conflicto psíquico, de alguna situación sin resolver, ya sea en relación con el proyecto vital, porque recordemos que todos los seres humanos somos un proyecto vital y nos dirigimos eventualmente hacia ese mismo fin, pero la muerte de un familiar o de alguien de importancia nos pone en esta posición en la que tenemos que preguntarnos acerca de hacia dónde nos dirigimos. O sea, la cuestión de la muerte es una preocupación de los vivos. Y en ese sentido, una muerte es una crisis. Y en ese aspecto, la mejor, digamos, como cuando ya hemos notado que se dio el tránsito a ese duelo complicado, la mejor solución es el acompañamiento, ya sea a la persona en cuestión y la intervención profesional, porque de otra forma estos duelos pueden extenderse indefinidamente, durante años. Y se acumulan un duelo más otro duelo, y así se va hasta que eventualmente pues el sujeto claudica en relación con resolver ese conflicto que es el duelo. Tenemos una última pregunta antes de despedirnos. Nos llega la pregunta, ¿qué podemos hacer para brindar el apoyo a una madre que perdió a su hijo debido a la contingencia, que no se ha podido despedir debido a la contingencia? Doctor Mario Elizondo. Hay técnicas de intervención, de confrontación gradual para poder ayudarle a digerir esa situación. Ya la persona, bueno, por estructura natural, nosotros estamos preparados consciente o subconscientemente para despedir a nuestros padres. Pero lo natural no es que los padres tengan que despedir a los hijos. Entonces, desde ahí ya entramos a, como nos refería el maestro Nieto Farías, hay duelos traumáticos, hay duelos complicados, a los duelos que generalmente se manejan desde una dimensión natural. En este caso ya de antemano sabemos la direccionalidad que se le está presentando. Entonces, hay una serie de técnicas sencillamente que se pueden manejar de manera sistémica con la mamá, descubriendo cuál era el vínculo directamente. ¿Era un hijo que ya había abandonado el nido o era un hijo con el que todavía existía un hilo de conexión directamente de correspondencia para poder ir entendiendo el panorama? Se van explorando la naturaleza propia de esa relación que existía. Posiblemente está resultando traumática ese proceso porque hubo algún tipo de conflicto que no fue solucionado anteriormente a la muerte. Y entonces se tienen que encontrar esos causantes, esos predictores, para que en el proceso de intervención sistémica bien estructurado, bien formal, en el proceso terapéutico, se puedan abordar. Y ella sencillamente pueda ir procesando, así como a veces un alimento en el proceso del tracto digestivo no se digiere correctamente, se le puede ayudar a la mamá a que pueda digerir, por más traumático que haya sido la experiencia que haya vivido. Gracias, doctor Mario Elizondo. Muy oportuno su comentario. Para ir finalizando, platicando con los expertos en este foro,
sé, sin demeritar la participación de cada uno de ustedes, de que el proceso de duelo, como seres humanos, todos tenemos que pasar por ello. Todos nos tenemos que enfrentar ante la muerte, que en algún momento nos va a tocar a la puerta, y definitivamente es cuando nosotros tenemos que estar preparados, ya sea como usuarios, pero igual como familiares. Agradezco su participación a cada uno de nuestros panelistas en esta tarde, pero también agradecer a todas esas personas que se estuvieron conectando en la plataforma digital, que estuvieron atendiendo y realizando preguntas. Les agradezco por escuchar a nuestros expertos en esta tarde. En este momento cedo el lugar al maestro Robert del área de proyección y lectura de reconocimientos digitales. Agradezco por estar aquí. Gracias, maestro Roger, por esta conducción tan importante que usted acaba de realizar. Sin duda alguna, la verdad, me quedo con mucho conocimiento, con mucho aprendizaje de este webinar con este foro tan importante que en su momento, pues, seguro a aquellos que nos estuvieron observando, que nos estuvieron siguiendo durante toda la transmisión, nos pudieron escuchar y pues escuchar todas las aportaciones que se estuvieron realizando. Todo aquello que abona pues prácticamente a nuestra salud mental, a nuestra salud física, sin duda alguna, pues es bienvenido. Me voy a permitir ahora hacer la entrega de los reconocimientos de manera virtual. Por aquí me va a apoyar el ingeniero Enrique, que está en los controles técnicos, para que me ayude a proyectar. Adelante, Enrique, para... bueno, ok. Muy bien, pues agradecerle en este caso al maestro Roger, quien estuvo coordinando, dirigiendo, y el Centro de Estudios Profesionales del Grijalba hace el reconocimiento de entrega al moderador por su participación en el cuidado de paliativos y el proceso de duelo, quien firma nuestro rector, el contador Mario César Ramírez Moreno, y de igual forma al doctor Mar Elizondo Smith, por su participación como ponente en el foro Cuidados Paliativos y el proceso de duelo, realizado pues por la Universidad CEPROC a través de nuestra página oficial de Facebook, pues al día de hoy, 25 de febrero. Muchas gracias. Mario César Ramírez Moreno. Gracias por la invitación y recordarles que el duelo es un trayecto de sanación, no lo olvidemos. Gracias por la invitación a la Universidad CEPROC y gracias a todos.